Finge que es mi hijo esta noche. Una joven soltera y embarazada estaba sentada sola en el baile hasta que el duque le susurró: «Finge que es mi hijo. Finge que es mi hijo esta noche». Sus palabras cayeron suavemente contra su oído y por un momento desconcertante, Lady Scarlett Sutherland estuvo segura de que se los había imaginado. Se giró y se encontró mirando hacia el rostro del hombre más poderoso de la sala, el duque de Ravenscroft. «Le pido disculpas», susurró ella, con la mano instintivamente, curvándose sobre el pequeño e inconfundible bulto bajo su vestido de seda violeta. Él se arrodilló al lado del sofá, donde la alta sociedad la había dejado pudrirse. Sus ojos azules estaban fijos, inquebrantables, completamente desprovistos de lástima. «Deja que susurren, deja que se queden mirando, pero para cuando termine esta noche, cada alma en este salón de baile sabrá que perteneces a un duque». Ella había llegado a ese baile preparada para ser invisible. No había venido preparada para esto. Bienvenidos a Crónicas de un amor secreto prohibido. Si les encantan las historias de romance real, inolvidables, llenas de traición, redención y amores imposibles, presionen ese botón de suscribirse ahora mismo. Dejen un comentario abajo. Cuéntenme desde dónde están viendo esto y qué pasa por su mente. No olviden darle a me gusta, compartir y activar esa campana de notificaciones para que nunca se pierdan ni un momento del drama, la venganza y los secretos que esperan ser revelados. Bienvenidos a la familia. Ahora, comencemos la historia. 2 horas antes de que un duque se arrodillara a su lado y reescribiera el curso de su vida, Lady Scarlett Sutherland estaba simplemente tratando de desaparecer. Estaba sentada en el extremo mismo del salón de baile, donde la luz de las velas se diluía en la sombra y la música parecía llegarle medio tiempo tarde, como si incluso la orquesta no pudiera decidirse a incluirla. Su vestido era de seda color violeta intenso, cortado con el estilo imperio que antes favorecía su figura. Ahora solo atraía la mirada hacia la pequeña e inconfundible curva bajo el corpiño. Había elegido el color con cuidado esa mañana, esperando que le sirviera como una especie de armadura. No fue así, ya nada funcionaba. A su alrededor, el baile más grandioso de la temporada transcurría con una brillante indiferencia. Las lámparas de araña derramaban luz dorada sobre un mármol pulido como un espejo, y las faldas de seda susurraban mientras las parejas giraban en la cuadrilla, intercambiando miradas que prometían cortejos y futuros. Scarlett lo observaba todo como a través de un cristal, con la mano descansando, como solía hacerlo tan a menudo ahora, protectoramente sobre el bulto de su vientre. Fue consciente de los abanicos antes de ver los rostros detrás de ellos. Con hojas de oro y bordes de encaje, se alzaban en unísono ensayado cada vez que las debutantes pasaban cerca de su asiento. Y detrás de ellos llegaban murmullos, no lo suficientemente bajos como para ser privados, ni lo suficientemente altos como para ser respondidos. «La hija del escudero», dijo una voz, cargada de burla. «¿Te puedes imaginar, con todo ese dinero del comercio, y aún así no pudo retener a un hombre después del anuncio de boda?» La voz pertenecía a Holly Ashworth, una debutante con talento para disfrazar la crueldad de preocupación, dicho precisamente al pasar al alcance de Scarlett, para que Scarlett supiera que iba dirigido a ella. Las acompañantes de Holly se rieron, una de ellas lanzando una mirada hacia el vientre de Scarlett, sin molestarse en ocultar su desprecio. Scarlett mantuvo la barbilla en alto, era la única defensa que le quedaba. Eso, y la feroz promesa privada de que no les daría a ninguna de ellas la satisfacción de verla llorar, no donde cada gesto de dolor sería repetido en las mesas del desayuno por la mañana. No siempre había sido así. Hace un año, Scarlett Sutherland había sido, si no la sensación de la temporada, o al menos se hablaba de ella con un interés a regañadientes. Su padre, el señor Josiah Sutherland, había construido su fortuna desde la nada, lana, después transporte marítimo y luego tierras.
y aunque la alta sociedad nunca llegaría a perdonarle del todo que hubiera ganado su dinero en lugar de haberlo heredado, estaban perfectamente dispuestos a pasar por alto la mancha del dinero nuevo cuando llegaba el momento de pagar las deudas de sus hijos. Así fue como Lord Frederick Anstey la había encontrado. Encantador, de cabello dorado, heredero de una finca en ruinas y de una montaña de obligaciones dejadas por su padre, Frederick la había cortejado con una devoción que parecía, en aquel entonces, el comienzo de un cuento de hadas. La dote de su padre saldaría sus deudas, su calidez, ella había creído, se había ganado su corazón en el proceso. Se había equivocado en ambos aspectos, aunque le había llevado la mayor parte de un año entender exactamente qué tan equivocada estaba. Fue Lady Caitlin Gardner quien se lo demostró. Caitlin había observado el cortejo de Frederick hacia Scarlett con la paciencia de una mujer que espera un premio mayor, pues su verdadera ambición nunca había sido Frederick. Ella quería al duque de Ravenscraftoft, su título, su fortuna y la cúspide de la alta sociedad que venía con su mano. Pero los duques no caían simplemente en el regazo de una mujer. Y mientras Caitlin esperaba, encontró un uso para Frederick después de todo. Ella le presentó a su prima, Lady Beatrix Fenwick, cuyo título y herencia podían borrar sus deudas 2 veces más. A Caitlin le tomó solo un puñado de veladas cuidadosamente organizadas para asegurar que Frederick entendiera precisamente lo que ganaría, y necesitó mucha menos persuasión de la que Scarlett jamás hubiera creído posible. La carta llegó sin previo aviso, 3 semanas después de que Scarlett le confiara su secreto, temblando y aterrada de que llevaba a su hijo en el vientre. La respuesta de Frederick solo tuvo 4 frases: arrepentimiento, buenos deseos, circunstancias cambiadas y nada más que ofrecer. En menos de 15 días, su compromiso con Lady Beatrice Fenwick fue anunciado en todos los periódicos de Londres. Scarlett se lo había contado a nadie, más que a su queridísima amiga, Emily Witham, la cruda verdad de que no solo había sido rechazada, sino abandonada, mientras esperaba un hijo en un mundo que no mostraba piedad ante las madres solteras. Emily había llorado por ella y le había advertido con delicadeza que la verdad no podría quedarse oculta para siempre. La tormenta, al parecer, había llegado esta noche. No les hagas caso, susurró Emily, acomodándose en el sofá junto a ella. Su vestido azul pálido era un suave contraste con el violeta de Scarlett, y su voz era baja y sincera. Son crueles porque no les cuesta nada hacerlo, y porque destruirte a ti los hace sentir menos miedo sobre su propio futuro. Tú vales 10 veces más que cualquier mujer en este salón. Eres una amiga leal, Emily, dijo Scarlett, y descubrió que todavía era capaz de esbozar algo parecido a una sonrisa. Pero ni siquiera tú puedes fingir que la lealtad las hará callar. Quizás no, pero puede recordarte que su opinión no es la única que importa. La mirada de Emily se desvió brevemente hacia el grupo de abanicos dorados y sedas de colores pastel que se habían reunido a unos 3 metros de distancia, observando con la atención ávida y hambrienta de una audiencia que había pagado por una tragedia, y que pensaba verla hasta el acto final. Lady Caitlin parece muy satisfecha consigo misma esta noche. Scarlett siguió la mirada de su amiga y encontró a Caitlin Gardner exactamente donde esperaba, cerca de la pista de baile, resplandeciente en seda de color oro pálido. Su expresión era una máscara de cortesía y simpatía que no engañaba a nadie de quienes la habían visto orquestar la ruina que ahora desarrollándose. Los ojos de Caitlin se encontraron con los de Scarlett al otro lado de la sala, y algo brilló en ellos. No fue culpa, pensó Scarlett, triunfo. Caitlin inclinó la cabeza con una cortesía burlona y volvió a su círculo de admiradores, como si Scarlett Sutherland ya hubiera dejado de existir. Era, reflexionó Scarlett, exactamente lo que Caitlin quería. No solo verla arruinada, sino ser vista mientras lo hacía, que su propia mano en ello se susurrara con admiración entre las mismas mujeres que ahora se burlaban de Scarlett detrás de sus abanicos.
Caitlin Gardner había querido ser duquesa desde antes de aprender a hacer una reverencia correctamente. Y si el precio de eliminar a una rival significaba destruir a una mujer inocente, lo pagaría sin pensárselo dos veces y lo llamaría estrategia. La música cambió a algo más lento, más triste, y alrededor de Scarlett los bailarines se reorganizaron en nuevas parejas, nuevas risas, nuevas vidas que seguían adelante, mientras la suya permanecía congelada al borde del salón, como un retrato que nadie quisiera colgar. Pensó, no por primera vez en toda la noche, en la casa de campo que su padre había mencionado esa misma mañana. Un refugio tranquilo. Él lo había llamado un lugar a donde podría ir hasta que el niño naciera y lo peor de los chismes se hubiera calmado. Lo había dicho con bondad, ella lo había entendido, de todas formas como un exilio. Todavía sostenía ese pensamiento cuando la multitud cerca de la entrada del salón se apartó de una forma que nunca había visto apartarse para nadie. No fue ruidoso el modo en que la sala cambió. No hubo anuncios, ni fanfarrias. Fue simplemente que las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, que los abanicos se quedaron quietos en el aire, que una corriente de atención recorrió el salón de baile como el viento recorre un campo de trigo, inclinando cada cabeza a su paso. En la misma dirección al mismo tiempo, Scarlett levantó la vista junto con todos los demás. Y comprendió de inmediato por qué el duque de Ravenscraft no entraba en una habitación, él llegaba a ella, y Scarlett sintió la diferencia al instante, en lo más profundo de su pecho. Alto, de cabello oscuro, vestido con un frac azul marino y un chaleco color crema que no hacía concesiones a los excesos de la moda, se movía entre la multitud con la seguridad pausada de un hombre que nunca había necesitado la aprobación de nadie. Sus ojos, de un azul pálido e impactante, no tenían nada del encanto ensayado que ella había aprendido a desconfiar en hombres como Frederick. Había algo severo en su expresión, vigilante, cautelosa, como si hace mucho tiempo hubiera decidido que la mayor parte de lo que la sociedad le ofrecía no merecía su atención. Ella lo había visto antes, por supuesto, todos lo habían hecho. La presencia de Robertson en cualquier reunión era en sí misma un evento, y esta noche no fue la excepción. La mitad de las mujeres solteras en el salón de baile se enderezaron ante su entrada como si fueran tiradas hacia arriba por un hilo invisible. Caitlin Gardner, la principal entre ellas. Scarlett observó cómo la expresión de Caitlin se transformaba, el cálculo cuidadoso y hambriento ocurriendo detrás de sus ojos, y sintió un nuevo agotamiento ante la idea de ello. Incluso aquí, en medio de su propia humillación pública, no podía evitar ser espectadora de las ambiciones de Caitlin. Apartó la mirada. Parecía no tener mucho sentido observar un cortejo que nunca la incluiría, no esta noche, cuando su propia reputación yacía en ruinas a sus pies, por lo cual, al principio no comprendió lo que estaba sucediendo cuando el duque no se detuvo entre las ansiosas jóvenes cerca de la pista de baile, no hizo una pausa para cortesías, sino que cruzó directamente el salón de baile a través del mismísimo centro. De las parejas que bailaban, se separaron en una confusión atónita para dejarlo pasar hacia la sombra silenciosa. Ed se sentó donde Scarlett Sutherland estaba sola. El salón no solo se dio cuenta, el salón se detuvo. Scarlett sintió que la mano de Emily buscaba la suya, apretándola con fuerza, y escuchó cómo a su amiga se le cortaba la respiración a su lado. Ella no se movió. No podía terminar de creer lo que estaba viendo hasta que el duque de Ravenscraft estuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Una parte de su mente, que insistía en que había un error, que pronto se daría cuenta de ello y que el aliento contenido de todo el salón se disolvería en nuevas carcajadas a su costa. Él no parecía como si hubiera cometido un error. Lady Scarlett dijo, y su voz, grave y calmada, resonó más lejos en aquel repentino silencio de lo que ella sospechaba que él pretendía. ¿Me concede el honor de este baile? En algún lugar detrás de ella,
escuchó la aguda inhalación de Holly Ashworth. Escuchó más débilmente el crujido de la seda dorada, mientras Caitlin Gardner se quedaba muy quieta. Su gracia logró articular Scarlett y quedó levemente sorprendida. Su voz no tembló. Me temo que debe estar equivocado. No voy a bailar esta noche. No estoy equivocado. Algo en su expresión se suavizó apenas un poco, de una manera que se sintió completamente privada, destinada solo para ella, a pesar de los 100 ojos que observaban. Él extendió su mano. Rara vez lo estoy. Ella miró su mano. Miró el salón de baile a su alrededor. Los abanicos congelados en el aire, el rostro atónito de Holly, la furia de Caitlin apenas disimulada tras una sonrisa frágil. Y comprendió, con repentina claridad, que lo que viniera después se repetiría en cada salón de Londres por la mañana, independientemente de lo que ella eligiera. Podría así como elegir por sí misma, por una vez, en lugar de dejar que otros tomaran la decisión por ella mediante su crueldad. Ella puso su mano en la de él. Los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y firmes, y la ayudó a levantarse con suavidad, consciente de su estado, de una manera que no se sentía ni lástima ni algo fingido, simplemente considerado. El salón de baile no había reanudado la música. Por un instante suspendido en el tiempo, Scarlett Sutherland permaneció en el centro del juicio de la alta sociedad con su mano en la de un duque, y nadie se atrevió a respirar. «Ven», dijo él con voz suave, solo para que ella lo escuchara, no para bailar, si prefieres no hacerlo. «Pero creo que has soportado ya bastante de este salón por una noche, y me doy cuenta de que me queda muy poca paciencia para seguir observándolo». Ella dejó que él la guiara, no hacia la pista de baile, como los presentes claramente esperaban, sino a través de unas puertas de cristal al borde de la sala, hacia un amplio balcón de piedra, donde el ruido del baile se convirtió en un silencio más fresco. Abajo, el jardín se extendía en la oscuridad hacia un bajo muro de piedra, y arriba, las estrellas brillaban claras en el cielo, ajenas a la luz de las velas o a los chismes. Durante un largo momento ninguno habló. Scarlett se dio cuenta poco a poco de que estaba temblando, no por el frío, sino por la pura liberación de la tensión, ahora que ya no estaba bajo la mirada de un centenar de personas. «No tenías que hacer eso», dijo ella al fin. «No», estuvo de acuerdo el duque, «no tenía que hacerlo». «Entonces, ¿por qué?». Él guardó silencio un momento, con la mirada fija en los jardines oscuros en lugar de en ella, como si lo que quería decir necesitara algo de distancia para ser expresado con honestidad. «Porque he visto a ese salón devorar a una mujer por un crimen que nunca fue solo suyo. Y descubrí que no podía quedarme de brazos cruzados y verlo suceder por segunda vez esta noche». Él hizo una pausa. «Y porque necesito algo de usted, Lady Scarlett, y creo que tal vez usted necesite algo de mí a cambio». Scarlett sintió un frío, un terror conocido instalarse en ella, el cansancio de una mujer que alguna vez confió ciegamente en las intenciones de un hombre y que aprendió exactamente lo que esa confianza podía costar. Si esto es algún tipo de broma, Su Excelencia, no estoy de humor para apreciarla. No es una broma. Él se giró para enfrentarla por completo, y bajo la luz de la luna su expresión era seria, despojada de la compostura que había mostrado dentro. «El testamento de mi padre es un documento exigente, Lady Scarlett. Estipula que debo casarme y presentar un heredero reconocidos para el nombre de Ravenscraftoft antes de cumplir mis 30 años, o la administración de toda la propiedad. Cada inquilino, cada alma que depende de ella, pasará a manos de mi madre». «La duquesa Daja», dijo Scarlett lentamente. «¿Quién la vería desmantelada por piezas y vendida para saldar viejos rencores en menos de 12 meses? Cacba dijo con una amargura que le indicó a Scarlett que esta no era la primera vez que imaginaba ese resultado. «Tengo hasta mi cumpleaños en primavera, no tengo esposa, no tengo heredero, y esta noche vi a una mujer sentada sola en un salón de baile, cargando a un niño que algún imbécil fue demasiado cobarde para reconocer. Y confieso, Lady Scarlett,
que no pude evitar preguntarme si podríamos sernos de utilidad el uno al otro. Scarlett lo miró fijamente, comprendiendo, llegando lentamente, como el hielo rompiéndose bajo sus pies. Usted está proponiendo matrimonio. Estoy proponiendo un acuerdo. Su voz se suavizó, sin perder nada de su intensidad. Cásese conmigo. Deje que el niño sea criado como mío ante la ley y ante todos, con cada protección y privilegio que lo que el título de Ravenscraft tiene para ofrecer. A cambio, jamás volverás a sentarte sola mientras un salón decide tu valor por ti. Serás duquesa. Tu hijo jamás conocerá ni un solo día de la vergüenza que la sociedad le destinó esta noche. ¿Y qué esperas obtener a cambio, más allá de un heredero, para cumplir la voluntad de tu padre? La voz de Scarlett era más suave, aún cansada, aunque algo debajo de ese cansancio había comenzado a surgir. La cauta esperanza. Los hombres no ofrecen ducados por nada, Su Excelencia. He aprendido esa lección muy bien. El año pasado, algo cambió en su expresión, un destello de memoria, rápidamente dominado. No pediría nada de ti que no estuvieras dispuesta a dar. No soy Frederick Anste. El nombre salió con un silencioso desprecio. No tengo intención de tomar lo que se ofrece libremente para desaparecer cuando se vuelva un inconveniente. Sea lo que sea este acuerdo, tienes mi palabra, no se convertirá en eso. Ella lo observó por un largo momento. La firmeza de su mirada, la ausencia total del encanto calculador que ella había aprendido dolorosamente a reconocer en los hombres que querían algo de ella. Pensó en la pequeña casa de campo, pensó en su hijo, creciendo bajo el peso de un escándalo que nunca eligió, del que susurrarían en cada baile, al que nunca se le permitiría asistir. Pensó en la sonrisa triunfante de Caitlin Gardner, y en la voz cruel y deleitada de Holly, y en cada abanico que se había alzado para ocultar cada burla aquella noche. Si acepto, dijo ella lentamente, debes entender que hago esto por mi hijo, no por un título, ni por ser rescatada. No esperaría menos de ti. Una calidez tenue e inesperada tocó su voz. Es, confieso, una de las razones por las que decidí cruzar aquel salón esta noche, en lugar de cualquiera de las otras. De las razones por las que decidí cruzar ese salón de baile esta noche, en lugar de cualquier otro, una docena de otras mujeres que habrían aceptado mi mano sin hacer una sola pregunta. Scarlett contuvo el aliento. Podrías haber tenido a cualquier mujer en esa sala. No quería a cualquier mujer en esa sala. Él sostuvo su mirada y algo en su quietud se sintió, de repente, menos como un cálculo y más como una confesión. Yo quería a la que fuera lo suficientemente fuerte para sentarse sola en medio de su propia ruina, y aún así mantener la cabeza lo bastante alta para que todo el reino no pudiera apartar la vista de ella. Ella no tenía una respuesta para eso. No estaba completamente segura de que confiara en sí misma para hablar. «Cásate conmigo, Lady Scarlett», dijo él con calma. «Déjame darle a tu hijo un nombre que nadie se atreva jamás a burlar. Déjame darte una vida que nadie se atreva jamás a compadecer». Los jardines abajo estaban en silencio, las estrellas inmóviles sobre ellos. Y en algún lugar más allá de las puertas de cristal, el baile continuaba sin ellos, indiferente a la silenciosa negociación que alteraría ambas vidas. Scarlett pensó en la mano de Emily, apretando la suya solo unos minutos antes. Pensó en la charla amable y triste de su padre sobre cabañas y retiros tranquilos. Pensó sobre todo en el pequeño y feroz aleteo de movimiento bajo su palma, que le decía ahora cada día que esta decisión ya no dependía enteramente de ella para tomarla. «Sí», dijo ella, y sintió que la palabra se asentaba en su pecho como el cierre de una puerta a una vida y la apertura de otra totalmente desconocida. «Me casaré con usted, Su Excelencia». Él no sonrió exactamente, pero algo en su rostro se relajó como si un peso que había cargado solo por más tiempo del que ella podía imaginar, finalmente se hubiera trasladado a unos hombros dispuestos a compartirlo. «Cacpa», dijo él, «si vamos a casarnos, Lady Scarlett, creo que será mejor que me llames Cacpa». «Scarlett entonces», respondió ella. Y por él esa fue la primera vez, aquella noche,
que sintió algo que no era exactamente miedo. La mansión Ravenscraftoft la recibió 3 semanas más tarde, con toda la calidez de una helada de enero. Scarlett llegó al final de la tarde, mientras el carruaje avanzaba por una larga avenida de robles antiguos hacia una casa que parecía surgir del mismo paisaje, piedra gris, incontables ventanas a las que se extendían más lejos de lo que ella podía contar fácilmente. A su lado, Emily se pegó contra la ventana del carruaje, exclamando en voz baja ante su inmensidad. Pero Scarlett descubrió que solo podía sentir una distante e inquieta premonición. Una casa de este tamaño, pensó, podría tragarse a una mujer por completo y ni siquiera notar que se había ido. No la dejaron mucho tiempo preguntándose si la casa en sí resultaría más acogedora. La duquesa de Daha, Sylvie Robertson, las esperaba en el vestíbulo de entrada, enmarcada por retratos oscuros cuyos ojos pintados parecían, ante la cansada imaginación de Scarlett, compartir la helada desaprobación de sus descendientes. Sylvie era alta, elegante con un severo terciopelo oscuro, su cabello con vetas plateadas peinado con una precisión que sugería que nada en ella se dejaba nunca al azar. Examinó a Scarlett con una expresión que no necesitaba palabras para comunicar su veredicto. Así que dijo, cuando Scarlett hubo hecho su reverencia y se hubo levantado de nuevo: así que esta es la hija del escudero que mi hijo ha visto a bien instalar como duquesa de Ravenscraftoft, Lady Scar Sutherland. Su gracia, dijo Casper, apareciendo al lado de Scarlett con una tranquila firmeza que no admitía réplicas. Es mi prometida, se dirigirá a ella con el respeto que su posición requiere. Su posición, repitió Sylvie, con la palabra delicadamente envenenada, parece bastante avanzada ya, si hay que creer en los rumores. Su mirada bajó hacia él, se curvaba bajo la capa de viaje de Scarlett, y Scarlett sintió todo el peso gélido de su desprecio. Dinero de comercio y un bastardo. El testamento de mi marido fue específico sobre un heredero, no sobre, aclara su garganta, la calidad de la mujer que pudiera dárselo. Eso es suficiente. La voz de Cacpa no se alzó, pero algo en ella tornó el aire del salón mucho más frío de lo que incluso su madre había logrado. El niño que Lady Scarlett lleva en su vientre será criado y reconocido como mío, con total legitimidad, en el momento en que nos casemos. No volverás a hablar de mi futura esposa ni de mi heredero de esa manera, ni ante mis oídos ni fuera de ellos. La boca de Sylph se tensó en una línea dura, pero algo en la expresión de su hijo, inamovible, sin la diferencia a la que ella estaba acostumbrada a imponer, pareció darle hasta a ella una pausa. Estás cometiendo un grave error, dijo finalmente, aunque su voz había perdido algo de su veneno inicial. Entonces es mi error que cometer, dijo Casper. Como esta casa algún día será mía para conservar o perder, si logras ahuyentar a la única mujer dispuesta a ayudarme a mantenerla. Elige tus batallas con más cuidado, madre. Él se giró hacia Scarlett, su expresión suavizándose, aunque Scarlett sospechaba, al observar la tensión que aún había en su mandíbula, que el intercambio le había costado más de lo que él se permitía mostrar. Ven, dijo él, déjame mostrarte tus habitaciones. Te has ganado un descanso de la bienvenida de esta casa, por más que se haya portado mal durante esta tarde. Emily, silenciosa durante todo aquello, cruzó la mirada con Scarlett mientras le seguían escalera arriba, y en la expresión de su amiga, Scarlett leyó el mismo pensamiento que ella misma albergaba, que fuera cual fuera la seguridad que este matrimonio ofrecía a su hijo, evidentemente no se extendía a la paz dentro de estos muros. El sueño. El sueño no llegó con facilidad esa primera noche en una habitación más grandiosa que cualquiera que Scarlett hubiera ocupado, bajo un dosel de seda pálida que se sentía, en la oscuridad, más como el abrazo de un extraño que como un refugio. Ella permaneció despierta, escuchando el desconocido crujido de la gran mansión, antes de finalmente levantarse, envolverse los hombros con un chal y salir en busca de algo que calmara sus inquietos pensamientos.
Encontró la biblioteca gracias al tenue resplandor parpadeante de la luz del fuego bajo la puerta y la abrió, esperando encontrar una habitación vacía. En cambio, encontró a Cuthbert sentado ante la chimenea, con un libro olvidado en el regazo y la mirada fija en las llamas, con una expresión de un cansancio tan íntimo que Scarlett casi se retiró antes de que él la notara. «Perdóname», dijo ella en su lugar, no pretendía interrumpir. «No estás interrumpiendo», se levantó de inmediato, invitándola con un gesto a la silla frente a la suya. «Confieso que el sueño me resulta esquivo en esta casa, más a menudo de lo que me gustaría admitir. Por favor, siéntate, puedo pedir que traigan té si ves que tú tampoco puedes dormir». Ella aceptó, agradecida por encontrar un lugar cálido y libre de juicios, y por un momento hablaron de cosas triviales y seguras. La larga historia de la casa, los jardines que Cuthbert planeaba restaurar al llegar la primavera, los libros que llenaban los estantes en cantidades que hicieron que Scarlett, a quien siempre le había gustado leer más de lo que su padre consideraba apropiado, sintiera un inesperado destello de alegría. Fue Cuthbert, finalmente, quien llevó la conversación hacia un terreno más tranquilo. «¿Puedo preguntarte algo, Scarlett?» «Puedes. ¿Recuerdas un invernadero? Hace 2 temporadas, un rincón tranquilo en la casa de Lady Pembroke, bastante cubierto de helechos. Nadie se había molestado en podar a un extraño que había huido de su propio cumpleaños. Celebraba haber encontrado la compañía allí dentro, mucho más agotadora que las plantas. A Scarlett le faltó el aire. Ella sí recordaba a un joven cansado y a la defensiva sentado solo entre la vegetación, escapando de una fiesta organizada en su honor, con quien ella había hablado no porque reconociera su rango, el cual desconocía, sino porque él lucía dolorosamente solitario. Charlaron quizás 20 minutos sobre cosas sin importancia antes de que la llamaran, sin llegar a saber siquiera su nombre. «Eras tú», dijo ella lentamente. «Era yo». Algo en su expresión bajo la luz del fuego parecía casi vulnerable. «No sabías que yo era un duque. Me hablaste como si fuera simplemente un hombre fuera de lugar en su propia fiesta, y fue la primera conversación honesta que disfruté en más tiempo del que podría decir. He pensado en ello de vez en cuando, mucho más de lo que jamás esperé». «No tenía ni idea», dijo Scarlett suavemente. «Ni siquiera llegué a saber tu nombre esa noche. En aquel momento, preferí que fuera así». Una leve sonrisa lánguida rozó su boca. «Es raro, en mi posición, que alguien me hable por quién soy y no por lo que pueda ofrecer. Me diste eso, sin saber siquiera que me habías dado algo en absoluto». Él hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado aún más. «Quiero que sepas, Scarlett, que este acuerdo entre nosotros comenzó por necesidad. El testamento de mi padre, el patrimonio, todo eso. Pero no termina ahí, no para mí. Lo que sea que crezca entre nosotros a partir de ahora, te lo prometo, no nacerá solo por obligación». Scarlett sintió algo en su pecho, algún muro largamente protegido y cuidadosamente construido. Se tambaleó muy levemente en sus cimientos. «He tenido tanto miedo», admitió, más bajo de lo que pretendía, siendo una molestia para ti, un deber que debe ser administrado en lugar de una esposa a la que desear. «Tú nunca serás eso para mí». Él se estiró y tomó su mano. Su agarre era cálido y seguro, totalmente distinto a la última mano que le había hecho promesas similares y las había roto todas en menos de un año. «Tú y tu hijo nunca volverán a ser abandonados, Scarlett. No por mí, te doy mi palabra, y no la doy a la ligera». Ella se permitió creerle, aunque solo fuera por esa hora tranquila junto al fuego, y descubrió, para su sorpresa, que parte del frío con el que Ravenscraft la había recibido finalmente había comenzado a derretirse. La calidez no permaneció sin desafíos por mucho tiempo. Lady Caitlin Gardner llegó a la mansión Ravenscraft 11 días después, sin previo aviso, salvo por una tarjeta enviada esa misma mañana, llena de sonrisas y seda de oro pálido,
mientras la hacían pasar al salón donde Scarlett estaba sentada con su costura. «No podía soportar pensar en ti aquí, totalmente sola entre desconocidos», dijo Caitlin, instalándose sin invitación en la silla de enfrente. «Sin una amiga que te guiara a través de las costumbres de una casa como esta, pensé que podría ofrecerte la ayuda que pudiera». Scarlett dejó su aguja con una compostura cuidadosa. «Es muy amable de su parte, Lady Caitlin, aunque confieso que estoy algo sorprendida por la visita». «¿Lo estás?». La sonrisa de Caitlin no flaqueó, aunque algo más frío se movió detrás de sus ojos. «Solo deseo estar segura de que entiendes tu posición aquí completamente antes de acomodarte demasiado en ella. El hogar de un duque no se gana tan fácilmente como un coqueteo de temporada, y conociendo a Kaka, como lo he hecho por muchos años, me cuesta imaginar que él pretenda que este arreglo tuyo dure más allá de los términos del testamento de su padre. Creo que tú entiendes a Kaka bastante menos de lo que tú». «Creo que sí», dijo Scarlett con tono sereno, aunque su pulso se había acelerado. «¿Eso crees?». Caitlin se inclinó hacia adelante. Su voz bajó hasta volverse casi amable, lo que la hacía aún más cruel. «Querida, te lo digo con la mayor compasión. En este momento, tú eres simplemente una solución a un problema legal, y nada más. La hija de un escudero vestida con seda y con un título que llevará hasta que pase el peligro de perder la finca. Una vez que el heredero esté asegurado sin duda alguna, ¿qué es lo que imaginas exactamente que quedará para mantener su interés? Harías bien en disfrutar de las comodidades de Ravenscraft mientras duren». Durante un instante doloroso, aquellas palabras tocaron todas las dudas que Scarlett había cargado desde el baile, y las oprimieron todas a la vez. Entonces pensó en el fuego de la biblioteca, en la mano de Cacpa cerrándose sobre la suya, en un joven solitario en el invernadero que le había confiado una honestidad que no le brindaba a nadie más, y descubrió, para su propia y tranquila sorpresa, que el veneno de Caitlin ya no calaba tan hondo. «Creo, Lady Caitlin», dijo Scarlett, poniéndose de pie con una firmeza que incluso a ella misma sorprendió, «que usted confunde su propia decepción con sabiduría. No fue su mano la que el duque cruzó aquel salón de baile para buscar. Fue la mía. Cualquier temor que espere sembrar en mí hoy, sospecho que encaja mucho mejor en su propio jardín que en el mío». La compostura de Caitlin flaqueó antes de que ella la recuperara con un esfuerzo visible. «Lamentará su confianza, Lady Scarlett», dijo ella, levantándose, con la voz tensa bajo su apariencia refinada. «Antes de lo que imagina». «Tal vez», respondió Scarlett, observando cómo Caitlin salía de la habitación con un susurro de ofendida seda dorada, y descubrió que no creía ni una palabra de lo que decía. Esa misma incredulidad, al sentirla después de tanto tiempo, la incredulidad misma, sintiendo después de tanto tiempo una temporada de dudas, curiosamente parecida al comienzo de la esperanza. Si alguna vez una sola palabra amable, dicha en el momento justo, ha cambiado el rumbo de toda tu vida, de la misma forma en que el susurro de Cacpa cambió el de Scarlett, te estaría muy agradecido si compartieras ese recuerdo conmigo en los comentarios. Porque historias como esta solo continúan cuando corazones bondadosos como el tuyo deciden quedarse y ver cómo termina. ¿Estarás aquí cuando la verdad sobre el plan de Caitlin salga finalmente a la luz? De verdad espero que sí. El invierno se asentó con suavidad sobre Ravenscroft en las semanas siguientes, y con él llegó un ritmo a la vida en la hacienda que Scarlett nunca se había atrevido a imaginar para ella misma. Cada mañana, Cacpa aparecía en su puerta, no con la rígida formalidad de un hombre cumpliendo con una obligación, sino con una atención tranquila y deliberada que ella empezó a confiar, a pesar de todos sus instintos precavidos. La gran mansión, que al principio la recibió con toda la calidez de una helada de enero, pareció suavizarse a su alrededor poco a poco, como si ella también hubiera empezado, lentamente, a aceptar que pertenecía a esos muros. «El médico recomienda un poco de ejercicio suave», le dijo una mañana fresca,
ofreciéndole su brazo mientras bajaban los amplios escalones delanteros hacia un carruaje que los esperaba. Aire fresco, movimiento moderado, nada que te fatigue demasiado. Pensé que un paseo tranquilo por los jardines podría ser mejor que pasar otro día encerrada con la desaprobación de mi madre como única compañía. Scarlett se rió, a pesar de sí misma una risa real, sin defensas, esa clase de risa que no había logrado soltar en más tiempo del que quería admitir. Eres un abogado del médico muy convincente, Su Excelencia. Cagpa, corrigió él, acomodándola con cuidado en el carruaje antes de tomar asiento frente a ella. Acordamos que, si recuerdas, sería Cagpa en la boca. El nombre aún se sentía extraño y cálido en su lengua, una intimidad que no esperaba haber ganado con tanta delicadeza. Los paseos en carruaje se volvieron algo habitual en sus días después de aquello, recorridos lentos y pausados por los jardines escarchados y los senderos serpenteantes de la finca, con Cagpa señalando las locuras arquitectónicas y los desniveles, y aquella curva particular del río donde su padre le había enseñado a pescar de niño. Él nunca la apresuraba, nunca parecía impaciente ante el ritmo más pausado que su estado requería, y Scarlett comenzó a notar con una especie de cauteloso asombro lo mucho que se preocupaba por su comodidad, acomodando las mantas del carruaje antes de que ella pensara en pedirlo, asegurándose de que un lacayo caminara siempre lo suficientemente cerca para sostenerla por si los caminos irregulares afectaban su equilibrio, sin hacerle sentir jamás que era una carga por necesitar tales atenciones. Había momentos más tranquilos también, momentos que se grababan en su memoria mucho más profundamente de lo que cualquier gesto grandioso podría hacerlo. Una tarde, sorprendidos por un aguacero repentino mientras regresaban del huerto, él se quitó su propio abrigo largo sin decir palabra y se lo colocó sobre los hombros, caminando el último cuarto de milla bajo la llovizna solo con su chaleco, sin inmutarse en absoluto, como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza hacer otra cosa. Otra tarde, al verla esforzarse para levantarse de un sillón bajo junto a la chimenea del salón, él simplemente le ofreció la mano, firme y sin dudarlo, sin pedir nada y sin esperar agradecimientos por ello. Pequeñas cosas, todas ellas, y aún así, Scarlett se descubrió guardando cada una, almacenándolas como una mujer que reúne pruebas contra alguna futura duda que aún no lograba definir. Fue durante uno de esos paseos por el invernadero de naranjos, con los cristales empañados por el frío de la temporada, fue cuando descubrió la forma peculiar de sus afectos. «Veo que lee, señora Radcliffe», observó él, echando un vistazo al gastado volumen que ella había traído de sus aposentos y dejado, olvidado, sobre un banco de piedra, mientras ella admiraba un grupo de jazmines de invierno. Los misterios de Udulo, nada menos. Eso es mucho más terror gótico del que hubiera imaginado que usted disfrutara. Confieso que tengo debilidad por él, admitió Scarlett, sintiendo cómo el color subía a sus mejillas. Mi padre siempre decía que leía como si la casa fuera a incendiarse antes de que terminara un capítulo. Algo en la expresión de Cagbar cambió, un deleite silencioso, cuidadosamente contenido, como si hubiera descubierto algo precioso que no quería manipular con demasiada brusquedad. Entonces tendrá una biblioteca propia y adecuada dentro de estos muros. No solo espacio prestado en mis estanterías. Escribiré a mi librero en Londres esta misma tarde. Él aclara su garganta, cumplió su palabra. En menos de 15 días, un paquete de nuevos volúmenes llegó a Ravenscraft. Ediciones raras que Scarlett solo había admirado a través de los escaparates de tiendas a las que nunca antes había podido entrar. Novelas góticas y poesía, y un delgado y bellamente ilustrado volumen sobre diseño de jardines que él debió elegir. Se dio cuenta ella con un suave dolor en el pecho, simplemente porque él la había visto detenerse ante las flores de invierno del oratorio con particular cariño. No fueron solo libros. 2 semanas después, él la llevó a una habitación luminosa orientada al sur que aún no le habían mostrado,
con sus paredes recién empapeladas en un suave crema y verde pálido, una cuna ya encargada y lista junto a la ventana. Pensé, dijo él, observando su reacción con una incertidumbre que parecía casi infantil en un hombre tan por encima de cualquier otro entorno, que el niño debería tener una habitación llena de luz, en lugar de estar escondido en algún rincón olvidado de la casa como una ocurrencia tardía. Espero no haberme tomado demasiadas confianzas. Scarlett se quedó en el umbral de la puerta por un largo momento, incapaz de articular palabra debido al nudo repentino en su garganta. Nadie, ni su padre, ni Frederick, ni una sola alma en su antigua vida, se había preocupado jamás de forma tan profunda por su bienestar, mucho menos por la comodidad de un niño que, por sangre, no les pertenecía. «No te has tomado ninguna confianza», logró decir finalmente. «No sé cómo agradecerte esto. No hace falta que me des las gracias», dijo él, con voz baja y sincera. «Siento que quiero hacerlo. Eso es algo muy distinto a una obligación, Scarlett, más allá de lo que las estipulaciones del testamento nos unieran al principio». Fue esa misma noche, a solas en sus habitaciones, con los tonos suaves de la guardería aún brillantes ante sus ojos, cuando Scarlett finalmente se permitió poner nombre al sentimiento que había pasado semanas evitando cuidadosamente. No solo le había tomado cariño a Caspar Robertson, se había enamorado de él en silencio, profundamente, a través de la suma de 100 pequeños gestos de bondad, más que por cualquier acto dramático. Y darse cuenta de ello la asustaba casi tanto como la reconfortaba. Se sentó por un largo rato junto a su ventana, observando cómo las últimas velas se apagaban en los jardines oscuros, analizando el pensamiento con tanto cuidado como si fuera una pieza de cristal frágil. Sin querer soltarlo se aclara la garganta, ni arriesgarse a sostenerlo con demasiada fuerza. Porque, ¿y si había confundido el deber con la devoción? ¿Y si cada gesto amable, cada paseo en carruaje, cada libro regalado y la habitación cuidadosamente elegida, eran simplemente una escrupulosa un hombre, cumpliendo con el testamento de su padre con más gracia de la estrictamente necesaria, y nada más? Ella había creído ser amada alguna vez, había construido todo un futuro sobre la fuerza de esa creencia, y lo vio disolverse en 4 frías frases, y un anuncio en el periódico en el lapso de 15 días. Ella no sabía si poseía el valor para arriesgarse a esa ruina en particular la segunda vez, así que no dijo nada de lo que había descubierto en su propio corazón, y se dijo a sí misma, con solo un éxito parcial, que su silencio era sabiduría en lugar de miedo. Ella aún no sabía cuánto poco tiempo quedaba antes de que ese silencio fuera puesto a prueba de formas mucho más crueles que sus propias dudas privadas. Lady Caitlin Gardner no había pasado la semana desde su humillante visita a Ravenscroft en tranquila resignación. La había pasado en Londres, en el salón de la casa familiar de Holly Ashworth, alimentando una furia que solo se había agudizado con cada informe que le llegaba sobre la creciente cercanía entre el duque de Ravenscroft y su futura prometida. Ella se quedó ahí y me despidió, dijo Caitlin por quizás la 10ª vez esa semana, caminando de un lado a otro frente al fuego, mientras Holly observaba con la atención ávida de una mujer que encontraba en la miseria ajena un sustituto satisfactorio para sus propias ambiciones. La hija de un escudero con un hijo bastardo en su vientre, y me miró como si yo fuera la que debería estar avergonzada. Quizás Holly sugirió con la delicadeza cautelosa de una mujer que tantea, aclara su garganta, aguas peligrosas. Es hora de recordarle precisamente cuán poco derecho tiene ella realmente a esa posición. Caitlin dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Holly, inclinándose hacia adelante con el deleite de una mujer a la que finalmente se le dio permiso para expresar sus propias intrigas, que la casa de un duque necesita un heredero legítimo, y el hijo de Lady Scarlett solo lo es de nombre. Si la verdad sobre su verdadero padre saliera a la luz de forma pública y dramática ante toda la alta sociedad,
No puedo imaginar que ni siquiera el duque de Ravenscraft pudiera sobrevivir a tal escándalo sin salir malparado. Se han concedido anulaciones por mucho menos. Algo frío y calculador se instaló en la expresión de Caitlin. Había pasado 3 temporadas viendo cómo mujeres inferiores conseguían los matrimonios que ella creía que le pertenecían por derecho, y algo en su interior decidió hace mucho tiempo que la paciencia por sí sola nunca sería una recompensa suficiente para sus ambiciones. Y donde, precisamente, se localiza a un noble arruinado que abandonó a su propio hijo por una perspectiva más rica. Ya he hecho averiguaciones, admitió Holly, no sin un destello de orgullo por su propia iniciativa. Las noticias de una criada en la residencia de los Fenwick sugieren que el señor Anstey se siente bastante menos satisfecho con su trato de lo que parecía al principio. La fortuna de Lady Beatrice, al parecer, está resultando ser mucho menos inagotable de lo que le hicieron creer, y el humor de un hombre se agria rápidamente cuando el dinero que lo embelesó empieza a escasear. La sonrisa de Caitlin fue lenta y carente de toda calidez. Entonces, quizás el señor Anstey solo necesite un pequeño recordatorio de lo fácil que sus finanzas podrían mejorar. A su investigador le tomó menos de 15 días localizar a Frederick Anstey en una casa de juego de mala muerte. James está considerablemente más pobre de lo que su ventajoso matrimonio con Lady Beatrice Fenwick debería haber permitido. La fortuna de su nueva esposa ya está alarmantemente mermada por sus hábitos en las mesas de juego. Recibió la carta de Caitlin con el entusiasmo particular de un hombre desesperado por ganar dinero fácil, y se reunió con ella 3 días después en un salón privado preparado para tal fin, donde ella le expuso su propuesta con la misma eficiencia tajante con la que habría abordado cualquier transacción comercial. La gala real de invierno, explicó Caitlin, deslizando una pesada bolsa de monedas sobre la mesa entre ellos, contará con la asistencia de todas las familias importantes de Inglaterra, incluidos los propios representantes de Su Majestad. Tú asistirás como mi invitado, y en el momento oportuno darás un paso al frente y declararás, fuerte y públicamente, que Lady Scarlett te engañó haciéndote creer que el niño era de otro hombre, que te atrajo bajo falsas pretensiones y que exiges una compensación por el niño robado a tu apellido. El escándalo por sí solo será suficiente. No necesitas probar ni una sola palabra de ello. Frederick observó la bolsa con una codicia apenas disimulada. ¿Y qué será de mí? Una vez que el escándalo haya cumplido su propósito, el duque no es un hombre al que me gustaría tener como enemigo. Tendrás esta bolsa esta misma noche, y una segunda cuando el trabajo esté hecho, dijo Caitlin. Después de eso, lo que hagas con tu fortuna mala vida es asunto enteramente tuyo. Desaparece hacia el continente, si es que tienes algo de sentido común. Me imagino que tus acreedores agradecerían la distancia, tanto como yo lo haría. Él no necesitó mayor persuasión, y cuando Caitlin visitó la mansión Ravenscraft por última vez bajo el pretexto de ofrecer una rama de olivo, tampoco encontró que a la duquesa viuda, Sylvie, le costara más convencerse de unirse a su causa. No le tengo ningún cariño a esa chica, admitió Sylvie en la privacidad de su sala de estar, con la voz baja y cargada con la amargura particular de una mujer que vio cómo su autoridad se erosionaba constantemente desde la llegada de Scarlett. Cada pequeña decisión que antes le pertenecía, ahora era silenciosa y firmemente reasignada. Mi hijo se ha vuelto insoportablemente protector con ella, y confieso que agradecería cualquier circunstancia que devolviera las cosas a su orden correcto antes de que este matrimonio se vuelva irreversible. Entonces no tiene que hacer absolutamente nada, su gracia, dijo Caitlin con la sonrisa satisfecha de una mujer que había asegurado precisamente la alianza que necesitaba. Solo asegúrese de que nada impida que el señor Anstey pueda entrar a la gala en caso de que surja alguna dificultad en la puerta. El resto sucederá por sí solo. El silencio de Sylvie, cuando Caitlin se levantó para despedirse,
fue respuesta suficiente. La gala real de invierno llegó en una noche de helada intensa y estrellas brillantes, la reunión más grandiosa que la temporada había producido hasta el momento, celebrada en una mansión tan llena de luz de velas y diamantes que Scarlett, llegando del brazo de Cagpa, sintió por un momento como si hubiera entrado en un mundo completamente distinto al que la había visto sentada sola y arruinada apenas unos meses atrás. Esta vez vestía seda color esmeralda, elegida con el discreto aliento de Cagpa, su cabello oscuro adornado con una delicada diadema de perlas que habían pertenecido, le dijo él suavemente mientras se la ajustaba, a su abuela y a cada duquesa de Ravenscraftoft antes que ella. Cada una, él dijo, las había llevado puestas en alguna velada difícil propia, y había salido más fuerte de ella. El embarazo ya se notaba claramente bajo el corte cuidadoso del vestido, y donde antes ella se habría retraído ante tal exposición, pero esta noche descubrió que podía mantener la cabeza en alto, segura al saber exactamente de quién era la mano que descansaba en la parte baja de su espalda. «Te ves increíble», susurró Cagpa mientras se detenían en lo alto de la gran escalinata, con la nobleza reunida abajo, girándose casi al unísono para observar su entrada. «Confieso que me he acostumbrado bastante a ver cómo esta sala guarda silencio cada vez que tú entras en ella». La última vez miraban por razones bastante diferentes, le recordó Scarlett, aunque descubrió que ahora podía sonreír ante el recuerdo, algo que antes solo la habría herido, y dejó que miraran por motivos mejores esta noche. La velada transcurrió con una calidez que Scarlett apenas se había atrevido a esperar. Bailó 2 veces con Cagpa. Fueron recibidos con cortesía genuina por familias que anteriormente le habían ofrecido nada más que una fría formalidad, y se encontró, por primera vez desde la traición de Frederick, empezando a creer que quizás la ruina de su antigua vida no tenía por qué definir todo lo que quedaba por delante. Fue durante el tercer vals de la noche, con la orquesta creciendo hacia su movimiento final, cuando la ilusión se hizo añicos. Scarlett lo sintió antes de comprenderlo. Un sutil cambio en la atención de la sala, un murmullo cerca de la entrada que se propagó entre la multitud como el primer temblor antes de que estalle una tormenta. Se giró, aún dentro del círculo de los brazos de Cagpa, y sintió cómo se le helaba la sangre al ver a Frederick Anste de pie en el umbral, considerablemente más delgado de lo que recordaba, con los ojos fijos en ella, con una expresión de indignación teatral ensayada. Por un momento desconcertante, estuvo segura de que lo había imaginado por completo, que algún truco cruel de la luz de las velas lo había invocado desde el recuerdo solamente, hasta que los murmullos a su alrededor confirmaron que otros 100 pares de ojos también lo había visto. «No. Ahí está», anunció, con la voz lo suficientemente alta como para resonar en todo el salón, silenciando a la orquesta a mitad de una nota, mientras todas las cabezas se giraban al unísono, sorprendidas. «La mujer que me engañó haciéndome creer que yo era el padre de un niño que nunca fue mío, y que ahora se pavonea como una futura duquesa gracias a ese engaño». La sala no solo quedó en silencio. Para el corazón acelerado de Scarlett, parecía contener el aliento por completo. 100 pares de ojos oscilaban entre ella y el hombre que ahora avanzaba por el salón con la confianza de alguien que está seguro de haber ganado. «Exijo una compensación», continuó Frederick, alzando la voz todavía más, «por el niño robado de mi apellido por las artimañas de esta mujer, y convoco a cada alma en esta sala para que sea testigo de que el duque de Ravenscraftoft ha sido completamente engañado». Scarlett sintió que el brazo de Cagpa se tensaba alrededor de ella, protector e inamovible. Pero ni siquiera su presencia firme pudo contener el terror frío y conocido que subía por su pecho, la certeza de que estaba a punto de ver, una vez más, cómo cada frágil pieza de felicidad que había construido se desmoronaba ante una audiencia ansiosa por verla caer. Escaneó a la multitud por instinto y encontró a Caitlin Gardner cerca del borde de la pista, con su expresión armada en una fingida y ensayada sorpresa que no llegaba a sus ojos,
y a su lado, la peligrosa duquesa Sylvie, silenciosa y vigilante, sin hacer el menor movimiento por intervenir. La orquesta se había detenido por completo. Los abanicos permanecían inmóviles en 100 manos enguantadas. En algún lugar entre la gente, Scarlett escuchó el fuerte jadeo de Holly, rápidamente ahogado, y comprendió con una claridad nauseabunda exactamente cómo. Todo este momento había sido orquestado para su ruina. Su mente retrocedió, contra su voluntad, a otro salón de baile, otro escenario, otra noche, cuando toda la alta sociedad había observado su humillación con el mismo silencio hambriento y expectante. Y por un instante terrible, temió que simplemente podría desmoronarse bajo el peso de ver cómo ocurría todo de nuevo. Bueno, insistió Frederick, con los ojos brillando con la satisfacción particular de un hombre que creía tener todas las de ganar. ¿Acaso el duque de Ravenscraftoft no responderá por el fraude cometido en nombre de su propia estirpe? Cacpa no alzó la voz. Lo que Scarlett recordaría después fue el detalle que impactó más a todos en la sala. Que un hombre podía imponer un silencio absoluto sin necesidad alguna de tener que alzar la voz para conseguirlo. «Responderé, señor Anste», dijo, dando un paso al frente con una serenidad que pareció atraer todas las miradas dispersas en el salón de baile hacia una única y ininterrumpida línea de atención. Aunque sospecho que mi respuesta decepcionará a la parte que haya organizado esta pequeña y teatral función. Él metió la mano en su chaqueta y sacó un documento sellado, grueso, con cintas y lacre, y lo sostuvo en alto para que toda la sala pudiera verlo. Esta escritura fue redactada y sellada hace 6 semanas, ante testigos de carácter intachable, adoptando formal y legalmente al niño que Lady Scarlett lleva en su vientre dentro de la línea ducal de los Robertson, vinculado y reconocido más allá de cualquier duda o disputa bajo la ley británica. Señor, cualquier pretensión biológica que usted imagine poseer es completamente nula. En el momento en que mi nombre aparece en este papel, es un hecho. Mis abogados me aseguran que lo habría descubierto con bastante facilidad si se hubiera tomado la molestia de consultar a uno antes de aceptar cualquier bolsa que lo haya persuadido. Para emprender este viaje esta noche, un murmullo recorrió a la multitud, cargado de una repentina incertidumbre. La expresión confiada de Frederick flaqueó por primera vez desde que había entrado en la sala. «Eso no es más que papel y ceremonia», dijo, aunque su voz había perdido parte de la seguridad de hace un momento. «Eso no cambia nada de la verdad». «Entonces, hablemos de la verdad por completo», dijo Cacpa, y se giró deliberadamente, sin prisas, hacia la figura pequeña y discreta, que había estado esperando cerca del borde del salón durante todo el enfrentamiento. «Aclarándose la garganta, señor Petón, si fuera tan amable de acompañarnos». Un hombre menudo, vestido con un traje gris, dio un paso al frente desde la multitud. Era un investigador, a quien Cacpa había contratado discretamente la misma semana en que Caitlin cruzó por primera vez las puertas de la mansión Ravenscraftoft, presintiendo incluso entonces que su visita había sido de reconocimiento más que de cortesía. El señor Petón llevaba una carpeta de cuero, que abrió ahora con la calma y la precisión de un hombre acostumbrado a presentar pruebas ante una audiencia. «Tengo aquí», anunció Cacpa a la sala, «un registro detallado de la suma pagada al señor Anste por Lady Caitlin Gardner. 3 días transcurridos en un salón privado dispuesto para ese propósito, junto con el testimonio de 2 testigos presentes en la transacción y un segundo pago prometido tras la exitosa conclusión de la actuación de esta noche». Dirigió su mirada deliberadamente hacia Caitlin, cuya cuidadosa máscara de asombro se había desmoronado por completo para dar paso a algo mucho más desesperado. «¿Le gustaría refutar algún detalle de este relato, Lady Caitlin?» «Me encantaría que el señor Petón leyera la suma total en voz alta, si la precisión pudiera refrescar su memoria». El silencio que siguió fue, en todo caso, más absoluto que el que había recibido la acusación inicial de Frederick. Todos los ojos en el salón de baile
Se giraron hacia Caitlin Gardner, y Scarlett observó con una emoción que no podía definir del todo, mientras la mujer que había orquestado los peores meses de su vida comprendía, visiblemente en ese único momento suspendido, que su propia ruina ahora ocupaba el lugar donde se suponía que Scarlett debía estar apenas unos minutos antes. «Esto es una monstruosa invención», logró decir Caitlin, aunque su voz temblaba ahora, despojada por completo de su aplomo anterior. «No he hecho nada más que sobornar a un hombre desesperado para calumniar públicamente a una mujer que pronto será la duquesa de Ravenscraftoft en una sala llena de testigos que ahora llevarán la verdad de esto a cada rincón de Inglaterra antes de la mañana», terminó Cagpa, en voz baja y definitiva. «Creo, Lady Caitlin, que ha dicho suficiente por una noche». La sala pareció ponerse en su contra de golpe. Un centenar de conversaciones estallaron en murmullos bajos y escandalizados. Rostros que habían mostrado a Caitlin solo calidez y admiración momentos antes, ahora la observaban con el mismo juicio frío, que alguna vez se dirigió tan injustamente hacia la propia Scarlett. Holly ya había comenzado a escabullirse hacia la salida más cercana. Su anterior y ávido deleite fue reemplazado por el pánico particular de una mujer que se da cuenta de que su propia complicidad podría no pasar desapercibida tampoco. Frederick, al ver que la corriente de la sala se volvía totalmente en contra del plan por el que le habían pagado, hizo su propia retirada apresurada, sin una palabra más, desapareciendo entre la multitud con mucha menos confianza de la que tenía cuando entró. Solo la duquesa Daha Silby permaneció donde estaba, pálida y rígida, mientras todo el peso del salón, las miradas se posaron sobre ella a su vez. «Y tú, madre», dijo Cagper, con la voz apenas un poco más suave, «sabías perfectamente lo que esta noche debía conseguir, y elegiste tu propio rencor por encima de la felicidad de tu hijo. Discutiremos esa traición en particular más adelante, pero no aquí, y no esta noche». Silby no dijo absolutamente nada. Simplemente se dio la vuelta con lo que le quedaba de dignidad y se retiró del salón de baile sin decir una palabra más, dejando a Caitlin sola entre las ruinas de un plan que, en el espacio de apenas 15 minutos, se había vuelto completamente en su contra. Cagper se giró entonces hacia Scarlett y frente a toda la alta sociedad allí reunida, tomó su mano y la llevó a sus labios con una ternura que no tenía nada en absoluto de actuación. «Les presento a ustedes», anunció, con voz clara y firme resonando en el salón de baile que empezaba a recuperarse. «Lady Scarlett Sutherland, mi futura esposa y la madre del verdadero y legítimo heredero de Ravenscraftoft. Cualquier alma en esta sala que desee cuestionar alguno de estos hechos es libre de consultar a mis abogados, aunque sospecho que después de esta noche les quedarán pocas ganas de seguir discutiendo». Un momento de silencio mantuvo la sala inmóvil, y entonces, inesperadamente, un puñado de aplausos comenzó cerca del borde de la pista de baile, y se extendió poco a poco, hasta que la mayor parte de la nobleza allí reunida se unió, no solo por cortesía. Scarlett lo entendió, sino por la satisfacción particular de ver a una verdadera villana desenmascarada y a una mujer agraviada finalmente vindicada ante todos. Ella permaneció en el centro de todo aquello, con sus manos aún sujetas por las de Cagper, y sintió que algo que llevaba mucho tiempo apretado en su pecho, finalmente se liberaba por completo. La primavera llegó a Ravenscraftoft lentamente ese año. Los jardines que Cagpa había prometido restaurar, comenzando finalmente a florecer bajo las ventanas. Scarlett había llegado a amar más de lo que nunca conoció en su antigua vida. La habitación del bebé que él había preparado con tanto esmero silencioso estuvo lista mucho antes de que fuera necesaria. Sus paredes de color crema y verde pálido atrapaban la luz de la madrugada exactamente como él había planeado, y Scarlett se sentía atraída hacia ella. A menudo en esas últimas semanas, sentándose tranquilamente junto a la cuna vacía e imaginando, con una felicidad que a veces todavía temía creer, la pequeña vida que pronto la llenaría. Fue en las primeras horas de una suave mañana de abril,
Cuando la casa despertó por sus gritos, que Scarlett trajo a su hija al mundo dentro de los muros de Ravenscroft Manor, con Cagpa a su lado en todo momento, con su mano apretada tan fuertemente contra la de ella que sospechaba que, después, casi le habría causado una lesión de la que llevaría la marca durante semanas. Su hija llegó sana y con pulmones fuertes, con el cabello oscuro de su madre, y Cagpa insistió en que, en menos de una hora, su padre demostró su propia y terca negativa a quedarse callada hasta que hubiera hecho conocer sus opiniones por completo. Él la sostuvo por primera vez en cuanto el médico lo permitió, y Scarlett observó la feroz y desprotegida ternura que transformaba sus facciones habitualmente serenas, mientras estudiaba el pequeño y furioso rostro de la niña a la que había reclamado como suya, mucho antes de que ella siquiera hubiera respirado. «Ya tiene tu temperamento», murmuró Scarlett, agotada y radiante en igual medida. «Entonces lo necesitará», dijo Cagpa suavemente, «porque tengo la intención de mimarla por completo, y alguien en esta. La familia debería tener el sentido común de discutir conmigo sobre eso». La llamaron Eleanora, en honor a la abuela de Cagper, cuyas perlas Scarlett había usado para el gala que casi los había destruido a ambos. Y a las 2 semanas de su nacimiento, una vez que Scarlett recuperó fuerzas suficientes para la breve caminata por los terrenos de la finca, Cagpa la llevó a la pequeña capilla iluminada por el sol que había permanecido en las tierras de Ravenscroft durante 3 siglos, con sus vitrales, proyectando una suave luz de colores sobre la piedra desgastada, sobre la que generaciones de Robertson habían estado antes que ellos. Allí, ante la única presencia de Emily, la anciana capellana de la finca, y el pequeño bulto de su hija, durmiendo plácidamente en los brazos de Emily, Cagpa tomó las manos de Scarlett entre las suyas, y pronunció palabras que no debían nada en absoluto a ningún testamento, a ninguna necesidad legal, a ninguna obligación que los hubiera unido al principio. «No me casé contigo por mi padre, Scarlett, cualquiera que fuera la necesidad que nos llevó a este acuerdo en un inicio», dijo él, con la voz baja y temblorosa, con una emoción que no hizo esfuerzo alguno por contener ahora. «He llegado a amarte tan profundamente que ya no puedo recordar con claridad la versión de mí mismo que no lo hacía. Tú completas una vida que yo no sabía que estaba incompleta hasta que tú entraste en ella. Y tengo la intención de pasar el resto de mis años demostrándote esa verdad, una mañana ordinaria a la vez». Colocó en su dedo un anillo que había sido de su abuela antes de que fuera destinado a ella, una delgada banda de oro engastada con una discreta esmeralda. «Lo elegí», confesó, «porque combinaba exactamente con el vestido que llevabas puesta esa noche». La alta sociedad finalmente supo la verdad sobre lo que ella valía. Scarlett, con los ojos brillantes por lágrimas que no hizo esfuerzo por ocultar, no pudo encontrar respuesta más grande que la sencilla verdad de su propio corazón. Tenía tanto miedo, admitió suavemente, de que lo que empezó como un deber pudiera nunca llegaría a ser amor. «Me alegra, más allá de cualquier palabra que pueda encontrar, haberme equivocado tanto». Esa aclara su garganta tarde, mientras los últimos rayos de luz primaveral se suavizaban sobre los terrenos de Ravenscroft. Scarlett estaba de pie en el balcón oeste de la mansión, con Eleanora durmiendo plácidamente contra su hombro, y el brazo de Cagpa firme alrededor de su cintura, y contemplaban los jardines que ahora florecían con fuerza, las cabañas de los trabajadores, mostrando una tenue luz de lámparas al caer el crepúsculo, y una tierra que se extendía, segura y sin amenazas, hacia el horizonte. Ninguno de los dos necesitaba temer ya más. Pensó en aquella hora tranquila en la chica que alguna vez se sentó sola en un sofá de terciopelo, convencida de que su vida había terminado antes de haber comenzado realmente, segura de que la crueldad de una sola temporada la había marcado para siempre, como alguien indigna de algo más tierno que la lástima. Pensó también en la inquebrantable lealtad de Emily a través de todo aquello, en la guardería llena de luz, en aquella conversación junto al fuego que le reveló por primera vez
¿Cuánto tiempo la habían amado sin que ella lo supiera? Apenas podía reconocerse en ese viejo recuerdo ahora, parada aquí con un esposo que la había elegido libremente y una hija que nunca conocería ni un solo día de la vergüenza que la sociedad alguna vez intentó tan cruelmente imponerle. ¿En qué estás pensando?, preguntó Cacpa suavemente, observando su expresión bajo la luz que se desvanecía, como si la respuesta de ella importara más que cualquier otra cosa que la velada pudiera ofrecer. Que la peor noche de mi vida, dijo Scarlett, fue también, aunque no podría haberlo sabido entonces, el verdadero comienzo de la mejor. Se giró para mirarlo por completo, al hombre que había cruzado un salón de baile lleno de gente por una desconocida avida a la que había amado en silencio durante años, y sintió que su corazón se asentaba en una certeza que sospechaba que solo se profundizaría con cada año que aún tenían por delante. No cambiaría ni un solo momento de cómo llegamos a este Cacpa. Ni uno solo. Él la trajo más hacia sí, con cuidado de no despertar a Eleanora entre ellos, y le dio un beso en el cabello mientras las estrellas comenzaban, una, a aparecer sobre las antiguas piedras de Ravenscraftoft. Yo tampoco, murmuró él, no por nada que este mundo pudiera ofrecerme a cambio. Si el viaje de Scarlett desde aquel solitario lugar hasta este balcón tranquilo movió algo en ti esta noche, espero que no cierres simplemente esta historia y la olvides como la sociedad una vez intentó olvidarla. Porque cada una de las personas que se queda, que comenta, que me dice desde dónde está viendo esto, es precisamente la razón por la que historias como la suya siguen siendo contadas. Te quedarás un poco más y me harás saber que estuviste aquí para el final que ella merecía.